Solo hay un camino, un único camino para ser felices. Elegir en la vida aquella alternativa que me lleve a Dios. Una herramienta espiritual que se llama el discernimiento, que nos permite a nosotros o que nos ayuda a nosotros a saber elegir aquella alternativa en donde está Dios, que es la que nos va a hacer felices. Y cuando yo hablo de discernimiento espiritual, yo voy a separar lo que es de Dios de lo que no es de Dios. Es evidente que en el discernimiento espiritual Dios es el punto de partida. Él es el centro, Él es el fin, y tenemos que elegirlo a Él siempre porque eso es lo único que nos va a hacer felices. Y por eso les dije que había que conocerlo, había que enamorarnos de Él y había que tener recta intención en todo lo que hagamos. Con esos 3 puntos que son una especie de condiciones básicas, entonces podremos empezar a tomar buenas decisiones. Vimos nosotros que para tomar una decisión correcta es necesario que tengamos muy claro el fin. Tenemos que saber hacia dónde tenemos que ir. Y ese fin tiene que ser único. Y vimos que el único fin que puede ordenarnos completamente para tomar una decisión correcta es Dios. Y solamente Dios. Dios tiene que ser el único fin que nos oriente en toda la vida. Y esto Jesús lo tuvo clarísimo. Jesús estuvo apasionadamente enamorado de su Padre. Y lo único que Él quiso es hacer lo que su Padre quería. Para Jesús, la voluntad de su Padre fue lo que lo marcó completamente. Y tienen en el Nuevo Testamento hay una serie de referencias de este modo de proceder de Jesús. Está lleno el Nuevo Testamento de estas afirmaciones. Por ejemplo, Jesús dice: mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado. O sea, Él está diciendo que Él no puede vivir si no hace la voluntad del que lo ha enviado. El Padre no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Dice también: no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. He bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Y así tiene muchas afirmaciones constantemente. Y nosotros no nos damos cuenta de lo importante que es hacer la voluntad de Dios. Este deseo de hacer la voluntad de Dios ordenó a Jesús hacia un único fin. Y por eso Él siempre pudo tomar las decisiones correctas. Jesús llega a decir que solamente aquel que cumpla la voluntad del Padre Celestial, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. En consecuencia, si nosotros no hacemos la voluntad del Padre Celestial, no tenemos nada que ver con Jesús. No seremos ni padres, ni madres, ni hermanos, ni nada. No vamos a participar de Él. Si queremos participar, tenemos que hacer la voluntad del Padre. Fue tan importante para Jesús hacer lo que el Padre quería, que lo va a hacer a cualquier costo, aún a costas de su propia vida. Y esto es lo que sucede en el relato de la agonía en el huerto. Si esta copa no puede pasar sin que yo la beba, que se haga tu voluntad y no la mía. Además, es tan importante esto que Jesús nos va a enseñar a nosotros, que cuando recemos, ustedes digan que se haga la voluntad del Padre aquí en la tierra como en el cielo. Entonces, la voluntad del Padre está a lo largo de toda la buena noticia. Y tenemos que darnos cuenta que eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Si nosotros queremos seguirlo, lo que tenemos que hacer es la voluntad del Padre. Y entonces, hacer la voluntad del Padre es elegir lo que Él desea. Y elegirlo siempre, aunque sea difícil. Y aunque aparentemente signifique una pérdida para nosotros. Tenemos siempre que elegir la voluntad del Padre, aunque perdamos. Porque finalmente esa pérdida se va a transformar en resurrección y en vida.
Querer elegir hacer siempre la voluntad del Padre es la razón por la cual nosotros hacemos discernimiento. Entonces, así como hizo Jesús, nosotros tenemos que tener, en primer lugar, muy claro cuál es nuestro fin. ¿Hacia dónde debemos ir? ¿Qué cosa es lo que debe orientar nuestras vidas? ¿Qué es lo que tenemos que buscar constantemente? ¿Nos interesa volver a Dios? ¿Nos interesa que Dios sea la meta de todo lo que yo haga? Cuando yo elijo algo, me pregunto, ¿esto me acerca a Dios o me aleja de Él? Si Dios es mi fin, lo primero que tendría que preguntarme es, ¿cuál de los dos caminos o tres o X alternativas, cuál me acerca a Dios? Eso es lo que primero que tendría que preguntarme. ¿Me acerca a Dios casarme o me acerca más a Dios entrar a la vida religiosa? Y yo tengo que elegir lo que más me acerca. Y lo que más me acerca a Dios podría ser que me case o entrar a la vida religiosa, por ejemplo. Entonces, además de tener claro que para nosotros, así como lo fue para Jesús, Dios debe ser nuestro único y último fin, nosotros tenemos que ser conscientes de que si queremos alcanzarlo, tenemos que hacer su voluntad, así como lo tuvo claro Jesús. ¿Y cuál es su voluntad? La voluntad del Padre es que prevalezca la verdad, que prevalezca la justicia, que prevalezca la vida, que prevalezca el bien. El Padre quiere que el mundo sea distinto. El Padre quiere que el mundo sea mejor. Su voluntad es que todos estemos bien, que todos seamos felices. Eso es lo que Dios quiere. Su voluntad es que todos vivamos dignamente y finalmente su voluntad es que todos volvamos a Él y estemos con Él para siempre. Eso es lo que Él quiere. Y para eso yo debo entonces ayudar, amar, servir, perdonar, perder, incluso hasta morir. Entonces morir será una de las consecuencias posibles en mi deseo de volver a Dios. Entonces, les queda claro el fin. El fin tiene que ser Dios y solamente Dios. Y eso es lo que tengo que buscar en todas las elecciones que yo haga. Entonces ahora les quiero hablar de los medios. Si mi único fin ha de ser hacer solo la voluntad del Padre, que como vimos es elegir siempre la verdad, la justicia, la vida y el bien, esto significa que todo lo demás, absolutamente todo lo demás, es medio. Con Pax TV Móvil puedes ver toda la programación de Pax en donde quieras y cuando quieras. Allí encontrarás el programa que más te gusta y podrás verlo siempre en donde estés, a la hora que tú decides. Ya sea en tu computador, tablet, celular o televisor inteligente. Es muy fácil. Solo busca Pax TV Móvil y vive la experiencia Pax en donde estés. Dios te bendiga, mi buen amigo, que la paz y el amor reinen en tu camino. ¿Hacia dónde debemos ir? ¿Qué cosa es lo que debe orientar nuestras vidas? ¿Qué es lo que tenemos que buscar constantemente? ¿Nos interesa volver a Dios? ¿Nos interesa que Dios sea la meta de todo lo que yo haga? Cuando yo elijo algo, me pregunto, ¿esto me acerca a Dios o me aleja de Él? La voluntad del Padre es que prevalezca la verdad, que prevalezca la justicia, que prevalezca la vida,
que prevalezca el bien. El Padre quiere que el mundo sea distinto. El Padre quiere que el mundo sea mejor. Si mi único fin ha de ser hacer solo la voluntad del Padre, que como vimos es elegir siempre la verdad, la justicia, la vida y el bien, esto significa que todo lo demás, absolutamente todo lo demás, es medio. Si Dios es el único fin, todo lo que no es Dios es medio. Entonces, si todo lo demás es medio, podremos reconocer que medios son mi vida, es un medio, mi familia es un medio, mis amigos, mi trabajo, mis estudios, mi profesión, mi país, mi cultura, mi idioma, mis estructuras, todo eso es medios. El único fin es Dios. Y los medios yo los tengo que tomar si me sirven para volver a Dios o desprenderme de ellos si me impiden volver a Dios. Siempre debemos anteponer a Dios, es decir, la verdad, la justicia, la verdad y la vida, por encima de cualquier medio. Siempre lo tenemos que hacer, aunque los medios no sean muy queridos. Las personas son medios, pero son medios especiales porque Dios quiere que todos vivamos. Entonces son medios que tienen que ser, que son voluntad de Dios, que vivamos. Entonces tenemos que buscar que ese medio particular, que son las personas, vivan lo mejor posible. Sin embargo, siempre tenemos que anteponer a cualquiera, incluso por sobre mi propia vida, a Dios. Hay ejemplos en la vida a cada rato, constantemente, ¿no? Por ejemplo, si uno de mis hermanos comete un delito, yo lo quiero muchísimo a mi hermano. ¿Qué es lo que naturalmente uno haría? Proteger al hermano. Pero si yo por proteger a mi hermano, para que no lo metan preso, voy a mentir, estoy yendo contra Dios. Entonces, ¿qué tendría yo que hacer? Yo tendría que escoger a Dios, que Él es el fin. Y si mi hermano ha ido contra la justicia, yo tengo que dejar, por más que sea mi hermano, yo no puedo oponerme o ir en contra de Dios por salvar a mi hermano. Eso es muy difícil de hacer. Pero nosotros no podemos anteponer la verdad a mi familia. Yo tengo que elegir siempre la verdad, aunque resulta que mi hermano termine en la cárcel. Claro, no me gustaría que eso suceda. Pero si yo tengo que elegir a Dios. No puedo elegir cubrir la verdad o cubrir la injusticia, digamos, ¿no? No puedo elegir eso. Porque si yo elijo eso, estoy yendo contra Dios. Entonces, tener a Dios como único fin nos condiciona toda la vida. Lo que sucede es que nosotros vamos a elegir a los medios. Si bien todas las alternativas son medios, porque en el fondo nosotros no elegimos entre fines. El fin es único, ya está elegido, no hay nada que elegir. El fin es Dios, eso es indiscutible. Mis elecciones las hago a nivel de medios. ¿Qué camino me lleva a Dios o qué camino me separa de Él? Entonces yo tengo que discernir qué medio es el que mejor y más me lleva a Dios. El fin lo doy por supuesto. ¿Cuál es el problema? El problema es que algunos de los medios que tenemos a mano o los hacemos fines, que es lo que solemos hacer, o parecen fines para nosotros. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir que mi profesión o mi trabajo es un fin. En realidad, el único fin es Dios. Cuando yo mi trabajo lo hago fin, estoy sacando a Dios de mi vida y poniendo mi trabajo.
Y cuando yo hago eso, altero todas las relaciones. Porque entonces voy a preferir mi trabajo a mi familia, a mis amigos, a la justicia a veces, a la verdad a veces, porque hago de mi trabajo el fin. Y en realidad hay una distorsión de la relación. Lo único que puede anteponerse a cualquier cosa es Dios. Y todo lo demás se puede dejar. Y nunca se debe anteponer a la verdad o a la justicia o al bien. Entonces, con frecuencia buscamos algunos fines que en realidad son fines intermedios, que en definitiva son medios, como por ejemplo una carrera. Hay gente que piensa en sacar una carrera y se mata trabajando y sacrifica una serie de cosas por lograr un título. Bueno, tiene que ser consciente que ese título que logra es un medio, que lo logra para llegar a Dios. No es un fin en sí. A veces, por ejemplo, hay algunos que piensan que el matrimonio es un fin. El matrimonio no es un fin. El matrimonio es un medio. Así como el sacerdocio es un medio, el sacerdocio no es un fin. Cuando lo hacemos fin, lo que estamos haciendo es sacando a Dios de nuestro horizonte y poniendo el matrimonio o el sacerdocio por delante. Y así alteramos toda la relación correcta, digamos. ¿Y qué pasa en esos casos? En esos casos, si mi fin es casarme, lo único que voy a pensar es en casarme. Y probablemente me case, porque ese es mi objetivo en la vida. Probablemente me case. Pero por casarme voy a casar con cualquiera que pase por delante, porque mi objetivo es casarme. Y entonces eso altera todo. Lo que yo debería hacer es tener claro que quiero volver a Dios. Dios es mi único fin. Y entonces tendría que preguntarme, ¿conviene que yo me case para volver a Dios o no? ¿Conviene que yo me case con esta persona para volver a Dios o no? Y si resulta que yo veo que casándome con esa persona no me acerca a Dios, yo no debería casar. Pero es que nadie se hace esa pregunta. Todos tienen como meta el matrimonio, además tienen como meta el vestido blanco, tienen como meta una serie de cosas que son medios, absolutamente medios, y que pueden prescindirse de ellos sin ningún problema. Entonces el objetivo es solamente Dios. Y los medios los tengo que usar en función de Dios. Entonces tenemos que tener la mira más allá. La mira no puede quedarse en estos medios importantes, que a veces se convierten en fines para mí, sino que debo ser consciente de que por más importantes que sean, seguirán siendo medios. Dice Ignacio, el ojo, el centro de nuestra intención, el corazón de mi intención, debe ser solamente simple. Para que yo elija, debo mirar solamente a Dios. Y mirando a Dios, debo escoger. Y evitar entonces confundir los medios con el fin. Debo evitar confundir las alternativas con Dios. Y dirá San Ignacio, no ordenando ni trayendo el fin al medio, sino el medio al fin. O sea, la primera cosa que tenemos que tener clara es que tenemos que distinguir, para poder elegir bien, entre el fin y los medios. Y evitar en cualquier caso hacer de un medio un fin. Según Ignacio, si tengo claro lo que quiero, si todos nosotros tenemos claro que lo único que importa es volver a Dios y estar con Él, entonces cualquier cosa que yo vaya a elegir, cualquier cosa, debe ser para ayudarme a alcanzar el fin para el que he sido creado. No ordenando ni trayendo pues el medio al fin, sino el fin al medio. Y cualquier medio, cualquier camino, cualquier oportunidad, cualquier opción, cualquier alternativa, me debe ayudar solamente a volver a Dios. Ignacio, cuando nos explica esto, nos pone un ejemplo y nos dice, primero, debemos tener por objetivo querer servir a Dios, que es el fin, nos recuerda. Y después,
ver si hacemos dinero o nos casamos, si más me conviene para volver a Dios. O sea, el hacer dinero o casarse se deben hacer en la medida en que me ayuden para volver a Dios. Si mi fin está claro, entonces, solo entonces, podré elegir correctamente. Sin esta claridad inicial de distinguir el fin de los medios, el discernimiento espiritual es imposible. Y esto lo va a repetir San Ignacio constantemente. Entonces es la primera distinción que tenemos que hacer, distinguir el fin de los medios. Distinguir el fin de los medios.